Dicen que hay silencios que hablan más que 1000 palabras, pero el suyo, al final del pasillo, esa tarde, ese no hablaba, gritaba. Fue un instante, un cruce de miradas. El vapor aún flotando en el aire, yo apenas cubierta con una bata de lino delgada, él con el uniforme del instituto desabotonado, una mochila a medio caer y los ojos, esos ojos que ya no eran los de un niño, Iván. Mi hijastro, 17 años, y con una mirada que me hizo olvidar que solo tenía 36. Todo empezó cuando Daniel, mi marido, aceptó un nuevo puesto en Zaragoza. 3 semanas allá, una en casa. Eso dejaba la casa solo para Iván y para mí. Al principio, fue incómodo. Yo aún no encontraba la manera de ser una figura materna sin invadir, pero con el tiempo, los desayunos compartidos, las cenas en silencio viendo televisión, y ese ritual casi doméstico de los viernes por la noche, empezamos a convivir, y sin darnos cuenta, a mirarnos diferente. La escena del pasillo fue el primer golpe, después, vinieron los pequeños incendios. El roce involuntario al pasarme el vaso de agua, la forma en que me miraba cuando me agachaba a recoger algo, los silencios que, en vez de vacíos, iban cargados de una electricidad inquietante. Yo no quería. Al menos, eso me repetía. Una tarde calurosa, decidí darme una ducha antes de que Iván regresara. Me envolví en la bata y salí del baño. Pensé que estaba sola, pero ahí estaba él, apoyado contra la pared, sin decir nada, sin moverse, solo mirándome. Y yo, en vez de retroceder, me quedé. Aquella noche no dormí, escuchaba cada paso, cada ruido en la casa, y sentía que el aire era más denso, como si algo se hubiera soltado. Daniel llamó desde Zaragoza. Hablamos de cosas triviales. Yo no pude mencionar a Iván. Desde entonces, nada volvió a ser igual, y yo, tampoco quise que lo fuera. Me levanté temprano, la casa aún estaba en penumbra, pisé el suelo frío con las puntas de los pies, como si al hacerlo más suave pudiera borrar lo que había sentido la noche anterior. Pero no había marcha atrás, no cuando la mirada de Iván seguía clavada en mi piel, incluso en sueños. Bajé a la cocina, me serví un café, y ahí estaba él. Descalzo, con el pantalón de chándal gris y una camiseta blanca que apenas le cubría el torso, recién despierto, pero su mirada, despierta del todo. ¿Dormiste bien?, le pregunté. Él asintió. Y me sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario, no dijo nada, no hacía falta. Desde ese día, Iván empezó a quedarse más tiempo en casa, ya no salía tanto con sus amigos, se encerraba en su habitación con la puerta entreabierta, como si quisiera que lo viera, que supiera que estaba allí. Y yo, empecé a dejar la puerta de mi baño sin cerrar, solo un poco, lo justo. Un miércoles por la tarde, mientras barría el salón, Iván se ofreció a ayudarme. Me dijo que la escoba era muy grande para mí. Yo reí. Le respondí que no subestimara mis brazos, entonces, sin previo aviso, puso su mano sobre la mía, solo un segundo. Un segundo largo, un segundo que me ardió en la espalda baja toda la tarde. Esa noche me acosté temprano. La bata de lino apenas cubría mi cuerpo. Escuché la ducha, la puerta de su cuarto abriéndose, y unos pasos que se detenían frente a la mía. No llamó, no entró. Solo se quedó ahí, lo supe, lo sentí. No dormí, me toqué el vientre como quien protege algo frágil, y me di cuenta de que no era protección lo que buscaba. Era contacto. Al día siguiente, mientras cocinábamos, yo cortaba cebolla, él preparaba la ensalada, nuestras manos se rozaron en la tabla de madera. ¿Te ayudo a pelarla?, preguntó él. La cebolla. Reí. No, la capa. Esa que siempre te deja llorando. Lo miré, y ya no era un juego. Aquella noche, me senté sola en el sofá, la tele encendida sin volumen. Iván pasó por detrás, se detuvo. Y se sentó a mi lado. El sofá era amplio, pero él se sentó cerca. Demasiado cerca. Vi su brazo estirado sobre el respaldo. No me moví. Ni un milímetro, y cuando su mano rozó mi hombro, no sentí culpa, solo calor. Las cosas ya no se disfrazaban, no hacían falta palabras, ni excusas, ni silencios prolongados, solo bastaba un gesto, un roce de dedos en el pasillo, una servilleta que se le caía,
justo cuando yo pasaba, una mirada sostenida desde el otro extremo de la mesa. Esa tarde me quedé sola en casa. Daniel había llamado para avisar que su vuelo se retrasaría un día. Iván llegó del instituto, dejó su mochila en el suelo y se encerró en su habitación. Yo me metí al baño, encendí la ducha, me quité la bata con lentitud, como si alguien estuviera mirando. Quizás alguien lo hacía. El vapor empañó el espejo. El agua caliente me resbaló por la espalda, pero lo que me erizó no fue la temperatura. Fue la certeza de que no quería detener nada de lo que estaba sucediendo. Al salir, me envolví en una toalla. Escuché música suave desde el cuarto de Iván. Al pasar por su puerta entreabierta, vi su espalda desnuda. Estaba frente al armario, buscando una camiseta. No volteó, pero habló. «Te ves bonita así». Me detuve, no respondí, solo seguí caminando, con el corazón retumbando en los muslos. Esa noche, bajó a cenar en pijama, un pantalón de algodón bajo, el torso descubierto, y el cabello aún húmedo. Nos sentamos frente a frente. Comimos en silencio, pero cada bocado tenía el sabor de lo que aún no pasaba, de lo que se estaba gestando en el centro de nuestras miradas. Cuando me levanté para recoger los platos, él también se levantó, y nos quedamos a un paso de distancia, demasiado cerca. Demasiado tarde para fingir. ¿Tú sabes lo que estamos haciendo?, le dije en voz baja. Lo sé desde el día que saliste del baño con esa bata, desde que no bajaste la mirada, el plato tembló en mis manos. Lo dejé sobre la encimera, y sin pensar, caminé hacia el pasillo. Sabía que él me seguía. Lo sentía detrás, a cada paso. Entré a mi habitación, la puerta quedó entreabierta. Me senté en el borde de la cama, respiré hondo. Él no tardó en aparecer. Se quedó de pie, esperando una señal, un permiso. Un gesto, yo lo miré, y me quité la bata. Su cuerpo se tensó, el mío se encendió, y el resto fue silencio. Solo el roce de dos cuerpos que no tenían derecho, pero que se eligieron en la oscuridad. Amanecí con el cabello pegado al cuello y la sábana enrollada entre las piernas. El sol apenas asomaba por las persianas, pero yo ya estaba despierta, no por insomnio, sino por lo otro. Lo que se había desatado la noche anterior. Iván no estaba en su habitación, su cama intacta, como si no hubiera vuelto a entrar. O como si nunca se hubiera ido de la mía. Bajé a la cocina, y ahí estaba él. Con una taza de café en la mano, mirando por la ventana, sin camiseta, con los pantalones bajos en la cintura, como si no existiera el pudor, me miró. «¿Dormiste bien?», preguntó con voz ronca. «Dormí donde quería», le respondí, y él sonrió, como si esa frase fuera suya desde siempre. El día transcurrió con una calma sospechosa. Cada movimiento tenía una cadencia nueva, como si la casa entera se hubiera impregnado de ese aroma que solo deja el cuerpo después del deseo. Yo pasaba la escoba por el pasillo y recordaba sus manos en mis caderas. Me subía a la banqueta para limpiar los estantes y sentía sus labios en mi espalda. Todo era un eco, una repetición mental, una coreografía de memoria carnal. Pero cuando llegó la tarde, todo cambió. Daniel llamó, dijo que ya estaba en camino, que su vuelo había salido antes, que llegaría esa misma noche. El corazón me dio un vuelco, pero no por culpa, sino por la incomodidad de tener que fingir. «¿Te vas a quedar esta noche en tu cuarto?», le pregunté a Iván, al pasar por su habitación. «¿Y tú?», respondió sin girarse. «¿Vas a dormir con él como si nada?». Me detuve, sentí el rubor subir por mis mejillas. No por vergüenza, sino porque sabía que no tenía respuesta. Cuando Daniel llegó, la casa olía a sopa recién hecha. Yo lo recibí con un beso corto, forzado. Iván bajó a saludarlo. Fue amable. Correcto, como si la noche anterior no hubiese ocurrido, como si sus dedos no hubieran estado en cada rincón de mi piel. Durante la cena, Iván apenas habló. Daniel notó su silencio. «¿Te pasa algo, hijo?», preguntó. «Nada», respondió él. «Solo estoy cansado», y me miró. Pero esa mirada no era cansancio, era hambre contenida. Cuando nos fuimos a la cama, Daniel se durmió rápido. Yo me quedé mirando el techo,
contando los segundos, los minutos, los espacios. Escuché pasos en el pasillo. Lentos, firmes, la puerta no se abrió. Pero su sombra se detuvo frente a ella. Lo supe, yo no me moví. Solo cerré los ojos y me dejé abrazar por la oscuridad. La noche ya no era de mi esposo, era del que sabía esperar detrás de la puerta. La mañana amaneció más fría de lo normal, pero yo ardía por dentro. Daniel se había ido temprano al trabajo. Iván estaba en la cocina, preparando café como si nada, con esa tranquilidad de quien ha cruzado la línea y ya no piensa volver atrás. Nos miramos, solo eso. Y supimos. Hoy no hay clases, dijo él, rompiendo el silencio. Lo sé, respondí sin apartar la vista del vapor saliendo de la taza. Nos sentamos juntos, el sonido del reloj de pared marcaba el compás entre cada sorbo, yo jugueteaba con la manga de mi blusa. Él se inclinó levemente. ¿Y si lo repitiéramos?, susurró. Yo no respondí, me levanté, y caminé hacia el pasillo. No necesitaba decir nada, él ya me seguía, esta vez no hubo prisa. No hubo sobresaltos, solo una calma peligrosa. En mi habitación, la luz que entraba por la ventana dibujaba líneas sobre la cama. Me senté, con la espalda recta, esperando. Iván cerró la puerta detrás de él, se acercó sin palabras. Me acarició el cabello como si ya me perteneciera. Su boca bajó hasta mi cuello, con una lentitud que quemaba más que el sol de agosto. Mis manos se deslizaron bajo su camiseta. Su piel estaba tibia, firme, demasiado joven. Demasiado mía. Nos tumbamos en la cama. Él se apoyó sobre sus codos, recorriendo mi rostro con los ojos, como si quisiera memorizarlo antes de perderlo para siempre. No hubo culpa, solo deseo, puro. Sordo, peligroso, y cuando nuestros cuerpos se fundieron otra vez, yo ya no era su madre postiza. Él ya no era el hijo de mi marido, éramos dos cuerpos que habían aprendido a leerse, a encontrarse entre el calor y el secreto. Minutos después, escuchamos el portazo. Daniel había olvidado algo y regresó. Me vestí a toda prisa. Iván se encerró en su habitación. Yo bajé a abrir la puerta, con el corazón aún acelerado. ¿Todo bien?, preguntó Daniel, sin sospechar nada. Sí, dije. Solo estaba limpiando. La rutina volvió, pero no por mucho. Esa misma noche, Iván me dejó una nota bajo la almohada. No puedo vivir como si nada, no después de haberte probado, no después de haber sentido lo que siento. Me voy por un tiempo, no me busques, pero tampoco me olvides. Se fue. Sin despedida, sin un último roce, solo con el peso de un deseo que ya no cabía dentro de estas paredes. Ahora, cada vez que escucho pasos por el pasillo, mi cuerpo se tensa. Cada vez que Daniel me llama mi amor, una parte de mí se encoge, y cada noche, cuando apago la luz, cierro los ojos y espero. Como si ese muchacho, mi pecado con nombre propio, fuera a volver algún día, porque sé que volverá, y cuando lo haga, esta vez no habrá más puertas entreabiertas. Habrá solo piel, y silencio,